Muy bien, pues el día de hoy vamos a hacer un viaje. ¿A dónde creen? ¿Dónde ven allí que está la imagen? ¿Italia? Italia, ¿a dónde? Está en San Martín de Porres. Bueno, es San Francisco, San ¿verdad? Francisco de Asís, perdón. San Francisco de Asís. En Asís. No estabas tan mal porque los dos son prácticamente el mismo maestro. Pero vamos a ir justamente al estudio de lo que ocurrió en la Perugia italiana, en un pueblito llamado Assisi. Es el pueblo más feliz y positivo del mundo. ¿Saben por qué? ¿Cómo? Porque lo bendijo No, Francisco, ¿no? Porque porque así sí. Es súper positivo, así sí, ¿verdad? Así sí podemos hacerlo. Entonces, bueno, esa es una toma justamente desde la parte más alta. Aquí está, pues es un valle prácticamente donde se encuentra pues la ciudad, pero también la ciudad se extiende hacia la montaña. Entonces, es una ciudad que se mantiene tal cual como si estuviera el Francisco allí. Se mantiene como en los tiempos del medievo, o sea, es impresionante. Esta ciudad europea está a unas 3 horas prácticamente de Roma. Llegan a Roma, se van a la terminal de trenes y de allí toman para el norte y van a ir a parar a la central de ferrocarril de Assisi, ¿verdad? Vamos a estudiar, basándonos en metafísica cristiana, a San Francisco. Si les parece bien, vamos a leer. San Francisco fue la encarnación de la extrema humildad y el amor de Dios que todo ser humano debe realizar y por eso su vida como ejemplo se debe estudiar. Muy bien, ¿qué le pasó a Francisco? Francisco es el ejemplo de un despertar dentro de la vida espiritual de un modo, pues, como suele suceder, intempestivo de pronto, pero también ya estaba preparado, pero también las circunstancias de la vida, digamos que lo orillaron a eso, digamos que se juntó todo al mismo tiempo dentro de su existencia. Él era un junior, o sea, un hijo del hombre más rico de la Perugia italiana, y su padre prácticamente pues le daba todo, lo preparó para la guerra, lo preparó para ser el gobernante, bueno, el que rigiera allí ese negocio después de que él se fuera, y San Francisco pues vivió así los primeros años de su vida, ya se imaginarán, con excesos de todo. Entonces, esta es una frase que uno puede decir justamente a Francisco, ¿verdad? Uno puede decirle, yo quiero ser como tú. Eso es muy interesante. Todos los maestros que estudiamos, siempre, cualquier maestro, cualquier persona o ser superior o cualquier santo, ustedes pueden verlos a ellos para verificarse ustedes, para ver qué tanto me hace falta desarrollar virtudes, cualidades, situaciones y obviamente que esa no sea nuestro nivel, que esa sea nuestro nivel de altura que queremos alcanzar. No compararnos como suele hacer la gente con el que está al lado. Nos comparamos con el hermano, con el de la carrera, con el de la profesión, con el primo, con el vecino, con el colega del trabajo, cuando en realidad ellos están igual que nosotros o hasta peor. A donde sí debemos contrastarnos nosotros es con aquellas personas de vidas ejemplares, de vidas perfectas, de vidas, digámoslo así, pues con una evolución, con un desarrollo tal cual. Y usualmente, esto es muy interesante, eso no se deja ver en los primeros años de vida de una persona. O sea, tú puedes ver a una persona y dices, no, pues es un chavito, es una persona. Es hasta que ya han ocurrido ciertos episodios, quizás en la vida de esa persona, ciertos años, que hasta que se puede incluso documentar todo eso, donde puedes decir, ok, es una persona con una vida ejemplar o con una persona en la cual podemos verificar nuestra vida y demás. Y por eso, bueno, es interesante todos los procesos que siguen, por ejemplo, en la Iglesia Católica para canonizar a un santo. Tienen que encontrar milagritos, no de otro tipo de milagritos, ¿verdad? Sino milagritos buenos, o sea, tal cual, vidas, obras, situaciones y de todo, y hasta que no se aseguran que fue prácticamente perfecta su vida y demás, no es hasta que no, lo vuelven después venerable. Y después de que lo volvieron venerable, ya lo pueden beatificar, o sea, volver un santo y demás. Pues así le pasó al Papa Juan Pablo
II, prácticamente cuando desencarnó, todo el pueblo estaba gritando que lo volvieran santo inmediato. Hay una frase que ellos decretaban ahí en el lugar, y ya, que sea santo así, santo, 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 pero no se las cumplieron. Hasta hace poquito prácticamente fue declarado venerable y ya estaba en vías de ser declarado santo por algunas curaciones que tuvo por allí y demás. Ahorita no sé cuál sea el estatus, la verdad, pero pues en esas andaban. ¿Me entienden por qué? Pues porque era prácticamente como evidente, pues, su vida, ¿no? Hay películas, hay una película que se llama Carol también, ¿verdad? Para agregar al listero y todo esto, donde se ve todo su proceso. Prácticamente pues era un joven de Polonia, se desarrolló, vivió, hizo todo, era teatrero. A él le gustaba el teatro y se metía al teatro pues underground, que nadie supiera, y le gustaba el fútbol y jugaba fútbol con los chavos y hacía teatro y tenía su noviecilla por allí y hacía de todo, imagínense, o sea, como cualquier persona, y se ve como el proceso, se ve en esas películas cómo el proceso de la vida de estas personas, por ejemplo, estaba encaminado a que cuando estuviera la crisis de la Segunda Guerra Mundial, esas personas, ese ser, estaba prácticamente encaminado a... Por un lado estaba la guerra y por otro lado estaba esta persona tan importante en el mundo. ¿Me entienden? Carol, que era, pues obviamente, todavía no era papa para ese entonces, pero ya tenía obras. Polonia fue de los pueblos que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que la historia o la vida o la sabiduría de la vida pone siempre donde va a haber alguna crisis, pone a una persona que va a poder trabajar con eso, que va a sacar la vara alta, que va a echarle para adelante, que va a hacer las cosas bien y demás. Y prácticamente, pues bueno, diríamos muchas veces, o sea, ¿qué tipo de santo o pues de evolución o de santo queremos si no se enfrentó a vicisitudes, ¿me entienden? Si no tuvo cosas que superar y demás, o sea, una vida santa nada más así feliz, rico millonario todo el tiempo y todo, pues qué bueno, pero tuvo que haberse enfrentado a algo, superar algo, etcétera, etcétera, y por eso es que estas vidas ejemplares, por supuesto, se pueden medir hasta el final, ¿verdad? A veces así, lo hacemos y hay veces que pues no, pero por cariño, los queremos. Pero así, Francisco tiene una vida súper interesante y ustedes van a decir cuando veamos cada episodio que tenemos preparado el día de hoy, yo quiero ser como tú. Muy bien, aquí están sus papás. Él nació de un rico vendedor de telas llamado Pietro Bernardone y su mamá se llamó Doña Pica. Su papá, Pietro, y su mamá, Pica. ¿Qué pasó? Siendo aún el hombre más rico, siendo el Pietro el rico más rico de ese lugar, su esposa no podía dar a luz. O sea, tenía un problema prácticamente donde no podía dar a luz, ya estaba embarazada, estaba a punto y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. ¿Y qué sucedió? Que se salieron de la casa de Pietro, la iban a llevar pues a otro sitio, y prácticamente como que no quería, como que no quería, como que no quería, hasta que se fueron a un huacal, por allí, imagínense, un pesebre, al mero estilo de Jesús. Y el niño no quería nacer si no era como en un pesebre. Cuando iban pasando por allí, ya le vinieron las contracciones, se orillaron, se pusieron y nació igual que Jesús en un pesebre. Obviamente, pues encarnando, es lo mismo, el mismo caso de Jesús. Jesús era rico, rico, rico también. Él provenía de una casa rica, pues. ¿Cuál es el asunto? Que el ejemplo que ellos demuestran es nacer Humildemente. de una forma, digamos, sencilla, ¿me entienden? De la forma, como se dan las situaciones, de una forma más natural, más sencilla, sin demás. Eso es lo que la gente confunde a veces con Jesús y dice, ay, Jesús era pobrecito y por eso nació. No, lo estaba persiguiendo y por eso se metieron a esa casita que estaba allí, pidieron asilo y demás, posada, y por eso sucedió. Pero ellos eran gente pudiente, pues. O sea, así le sucedió a Pica, y entonces Francesco no nació sino hasta que
lo llevaron prácticamente pues a un pesebre igual que Jesús. ¿Qué pasa? Francisco pues encarna desde el primer momento esta sencillez para donde iba su vida, una vida sencilla, que es algo muy interesante que meditar acerca y es una cualidad del rayo dorado. Es la vida sencilla. Francisco después pasa el tiempo y bueno, ahí podemos decir, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, para tener una vida sencilla a veces. Pero pasa el tiempo y Francisco se dedica a la fiesta, se dedica al carnaval, se dedica al baile, al disfrute, al goce. Él prácticamente era el alma de la fiesta. Si le decía a sus amigos, ¿saben qué? Vámonos de pinta todos los amigos, se iban de pinta. Se decían, miren, ahí traigo en la camioneta, bueno, no había camionetas, ¿verdad? Pero ahí traigo unas cheves que quién sabe qué. Todos jalaban con Francisco allá a divertirse. Mira que ahí hay unas novias que bueno, nos vamos a conseguir y todo esto, y todos jalaban con Francisco. Que vamos a vestirnos de mujer y todo eso, y todos iban con Francisco, ¿verdad? A vestir y a todo. El asunto es que todos iban con Francisco a donde él mandara. Él era el jefe prácticamente del grupo y prácticamente pues era el amigo de todos y todos lo decidían seguir desde niño. Todos los seres humanos deben conocer la mundanalidad como Francisco, para que cuando renuncien lo hagan a conciencia sin volver atrás, proponiéndose cambiar. O sea, esto es que cada uno de nosotros a lo mejor ya entró en estos estudios porque ya se hartó de todo ese disfrute, de todas esas diversiones, de todas esas cosas del mundo. Y si no, va a llegar su momento, ¿me entienden? O sea, eso no se puede apresurar, todo llega en su momento preciso, justo y demás, pero hay cosas que no hacemos ya justamente porque ya lo hicimos y ya nos hartamos y ya nos embebimos de eso que hacíamos. Y de otro modo también descubrimos que eso no nos llevaba a ningún sitio, ¿me entienden? También es un proceso donde dice, ok, ya descubrí que eso me hizo perder mi tiempo, me hizo perder tal, me hizo esto, me hizo el otro, y ¿sabes qué? Pues ya me harté y demás. Le pasó a un estudiante que le diagnosticaron este asunto del azúcar alta. Entonces, ella dijo, mira Román, gracias al Padre yo ya comí hasta de más, toda mi vida. Yo ya comí lo que necesitaba comer, ya probé todo, hice todos mis platillos y demás. Y bueno, si la vida ahorita me está mandando a llevar una dieta más balanceada, más blanda, etcétera y demás, pues nada, es lo que toca hoy por hoy. Y así, ¿me entienden? Es una comprensión, pues, lo que uno debe de lograr de todo esto. Y eso se va dando gradualmente. Pero esto es así. No podemos condenar tampoco a las personas que pues les gusta la vida, el rock and roll y demás, porque nosotros también anduvimos por esos lugares, por esos sitios, quizás hasta más todavía que todo eso. Entonces, es un aprendizaje muy interesante y podemos decir, yo quiero ser como tú, ¿verdad? Con el Francisco, como el rock and roll. Los encierros en cárceles y hospitales obligan a que las personas mediten sobre su vida y corrijan lo que no han hecho bien. ¿Qué le pasó a Francisco? Muy joven, como a los 20 y tantos años, lo manda el padre a la guerra, pues ya se imaginarán que era un gran orgullo que los hijos fueran a la guerra. No había mucho que hacer en ese tiempo. O eras sacerdote, o eras guerrero, o eras comerciante. Entonces, pues para llenar, digamos que las cartas de Francesco, lo que dijo el padre, pues ¿sabes qué? Te vas a la guerra y ya luego regresas y te vas a volver aquí el dueño del negocio y prácticamente pues ya vamos a darle continuidad y larga vida y todo el asunto. Y ese era el plan del papá. Va a la guerra y que me lo agarran, lo apresan, lo aprisionan, lo toman preso los soldados del ejército contrario. Y allí pasa Francisco un año completo en una cárcel. En ese lugar es donde Francesco medita sobre todo lo que había hecho en su vida y descubrió el despertar, que eso no lo había llevado a nada, que no había hecho las cosas bien, incluso pues en una guerra seguramente mató a alguien por allí y demás, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues
la vida lo puso a meditar a Francisco. Y es lo que pasa cuando las personas padecen o entran en un padecimiento de cama. La vida, como te olvidaste de meditar, de reflexionar y demás, te pone y te tumba en una cama para meditar y reflexionar. La gente que está en la cárcel igual. O sea, es un proceso, digamos, que como no habían meditado, como no habían reflexionado lo que habían hecho durante tanto tiempo, la vida te pone un stop. Si tú no haces un stop, la vida te hace uno en seco, para que medites, para que te des cuenta de las cosas. Francesco comenzó a meditar que todo ese dinero y riquezas que poseía su padre no servían para nada. No estaba haciendo nada con ese respecto. No ayudaba a nada, no servía de nada. Y entonces entra en eso, el papá paga la fianza y lo saca de la cárcel, del pueblo enemigo, y entonces Francesco se regresa a Assisi. Pero Francisco ya era otro. Cabe mencionar que su nombre es un nombre original, inventado por el papá, por Pietro, que quiere decir de Francia o afrancesado. En ese entonces, como hoy también, Francia pues es el top, ¿verdad? De la moda, de ser así nice, de ser cool, de ser lo máximo, París, París, ¿verdad? En ese entonces también, y por supuesto, Francesco quiere decir que proviene de Francia, o sea que es lo máximo, pues. Entonces, pues allí. Pero Francesco se regresa a Assisi y empieza a andar como loquito ahí por las calles, se va a meditar al monte, se queda ahí 2 horas, empieza a ver las maripositas y dice, ay, qué bonita mariposita. Y entonces el padre como que se empezó a asustar y dice, y luego ya empezó a ver mariposas, no se me vaya a poner mariposón después. Ya empezó a ver las florecitas, no se me vaya a poner floripondio. ¿Qué te está pasando, hijo? Yo sé, pues a lo mejor no fue fácil, pero reaccionan. Necesitamos que ya te pongas, que te cases, que cumplas con lo que viniste acá. Y entonces, Francisco comenzó a compartir su riqueza con los pobres. Veía a alguien pobre allí, se quitaba su hábito, lo que traía, las mantas, aparte que eran, y se imaginarán, las telas más finas de toda la Europa, y se las regalaba a los pobres. Comida, alimentos, cosas. Él prácticamente empezó a ayudar a la gente, vio que ese era como un sentido por medio de lo cual él se sentía bien, iba avanzando, se sentía contento, alegre y demás. Y dice, su padre se lo reclamó. Un día estando ahí en su casa, Francesco, la bodega de telas, desde el piso más alto, empezó y sacó todas las telas del papá. Y a ver quién quiere esto, y a ver quién quiere esto, y empezó a regalarlo. Y todo el pueblo se ha reunido allí, enfrente de la casa de Francesco, a agarrar las telas. Y pues todos salieron con premio ahí de Navidad. El padre le reclama, se lo lleva con el cura del pueblo y demás, y le dice, mira, este ya se está volviendo loco, ya no sé qué hacer, está de floripondio, está de mariposón, está de todo allí, y ya no encuentro por dónde. Quizás usted, cura, me pueda ayudar. Dice, lo que hemos aprendido y sabemos es parte de nuestras riquezas, ya que compartirlos con los pobres, que son los que no saben. O sea, ¿qué nos dice Rubén Cedeño en el libro? Que nosotros cuando tenemos algo tenemos que brindarlo. Por eso la vida nos da, para que nosotros demos. Es la única cuestión por la cual nosotros recibimos lo que recibimos. Si nosotros sabemos algo y no se lo compartimos a las demás personas, lo perdemos. Si a nosotros Dios nos dio una voz y no la utilizamos, nos la quita. Si nosotros tenemos posibilidades y no las utilizamos en bien y demás, eso se pierde. Y entonces, por supuesto, Francesco lo que empezó a hacer fue uso, por supuesto, de todo lo que él podía, todo lo que él tenía, para dárselo a los demás. Y esa es la verdadera renuncia. Tener mucho para dar mucho. Pedir más para dar más. Y entonces, este es un decreto que podemos hacer. Yo soy renunciando al fruto de la acción. No he hecho nada. ¿Cómo es? Yo soy renunciando al fruto de la acción. No he hecho nada. Esto es así. A veces nos colgamos las medallitas y decimos, es que esto yo lo hice con todo mi esfuerzo, es que yo saqué adelante a mis hijos,
es que yo les di escuela, es que yo hice esta organización, es que yo, y nos llenamos del yo y del yo y del yo y del yo. Le estamos fortaleciendo nuestra parte humana, nuestro yo pequeñito, nuestro yo inferior. Y no estamos, por supuesto, ahí nada que estamos agradeciendo a Dios. Allí decimos, yo por mis pistolas, o sea, yo lo hice, yo lo logré, yo esto, y sin querer y sin darnos cuenta, no nos damos cuenta que no estamos dándole el crédito a Dios. Cuando ha sido Dios el que nos ha permitido sacar adelante esa familia, sacar y echarle ganas con esa organización, sacar y echarle galleta con las pruebas más fuertes que hemos tenido en nuestra existencia, pero nos llenamos con el yo y decimos yo con mi habilidad, con mi inteligencia, con mi riqueza, con esto y demás. Esto pues obviamente lleva un sentido de sentirnos autosuficientes. ¿Y qué es lo que pasa? No viene aquí incluido, pero es una enseñanza que da el señor Gautama y nos dice que cuando tú te apegas al fruto, a lo que tú hiciste y demás, vas a sufrir. Estás destinado a sufrir. Porque esa organización, por más uyuyuy que sea, un día o tú te vas a ir o esa organización se va a ir. Y cuando eso suceda, sufres. Porque si tú te sentiste todo el esfuerzo que le invertiste y todo eso, sufres. Tus hijos, de paso, se van a ir más temprano que tarde, y cuando menos uno lo espera y dices, ¿y ya me quedé solo? Tanto tiempo ahí cuidándolos y demás para que se haya ido a Minnesota, para que se haya ido a Washington, para que se haya ido a China. Y entonces sufres por apegarte al fruto, por decir esta parte personal, humana, donde dices, yo hice, yo esto, yo el otro y demás. Entonces, obviamente, de lo que estamos hablando, pues es del secreto de la felicidad. De declarar que todo lo que hacemos nosotros es de Dios. Tú cuando haces algo, regálaselo, dedícaselo a Dios y tú que Dios es el que trabaja y Dios es el que hace y demás. Es prácticamente con eso, agradecimiento y reconociendo que la presencia yo soy, que la vida, que Dios hace todo, tú te quitas de todos esos achaques, problemas, negatividades y demás. Renunciar es no tener puntos de vista particulares, olvidarnos de las situaciones del pasado, no sentirnos dueños de casas, de grupos, de estudiantes que Dios da como discípulos, las pertenencias que imaginamos nuestras, no considerarnos el escogido para una misión. Eso es renunciar. Renunciar a todo lo que creemos, que somos, que vivimos, que estamos, que hacemos y todo eso. Porque si nos apegamos a eso, sufrimos aparte de todo. Vamos a leer. No somos el único ni el mejor con todo lo que podamos hacer. Nunca estamos haciendo nada en comparación con lo que falta por realizar. Así, ¿verdad? Pasa que hay personas que tú los ves así de un lado para el otro, y hablando por teléfono en el auto, así resolviendo juntas, aquí pendientes, esto, el otro, por aquí, por allá, de un lado al otro, nerviosito, siempre allí mandándole a la gente, por aquí, por allá y demás. Y tú te preguntas, pues, ¿qué tanto hace? ¿O a qué se dedica, verdad? ¿En qué trabaja el muchacho? Y la verdad es que no está haciendo nada. Por más que haga esa persona, no está haciendo nada. Supongamos, como puede suceder, ¿verdad? Hizo 1 millón allí en una situación, en un negocio y demás. ¿Ese millón qué va a hacer? Pues va a comprar a lo mejor propiedades, cosas y demás. ¿Y luego qué va a pasar? Pasa el tiempo, a lo mejor, si bien le va, los hijos lo heredan, y si bien le va, los hijos lo preservan, y si no, lo pierden todo, se lo andan peleando y demás. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Y su propiedad? Nada. Entonces, ¿para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto estar peleando allí? ¿Para qué tanta competencia? ¿Para qué tanta cosa y demás? Si eso llevó a nada. Por más que nosotros hagamos, no hacemos nada. Eso es muy interesante, pero tampoco podemos dejar de hacer. No te vas a refugiar. Sí,
Fíjense que, pues nada, la verdad es que yo empecé en metafísica pues con una idea obviamente de que esto me funciona a mí y pues querérselo dar a los demás. Pero mi medida antes de entrar en metafísica era, a ver, ¿qué va a pasar si no ocurre esto? Nada. Y mi pregunta era, a ver, ¿alguien va a morir? No, pues no, entonces, no hay apuro, ¿me entiendes? Mi medida antes de entrar en metafísica era si alguien podía morir o no, debido a tal o cual asunto. Obviamente, pues eso me volvió bastante, como decirlo, pues sí, yo no me cosía el primer hervor. Entonces las personas, mis jefes y demás decían, ay, estamos preocupados de tal o cual, y yo estaba bien relajado y decía, no, pues nadie va a morir, ahorita se va a solucionar eso, ¿me entienden? ¿Para qué se preocupan? ¿Para qué gastas tu estrés, tu energía y todo eso, preocupándote por eso si nadie está muriéndose? Si, qué sé yo, tus seres queridos están bien o dentro de todo, y aunque no fuera así, uno es preocupándose, no ayuda en nada, al contrario, desanima, baja allí la situación y demás. Entonces uno se tendría que dar cuenta de esto. ¿Qué es lo que va a suceder si no sucede esto? Nada. ¿Qué va a suceder si hago esto? Nada. Entonces es prácticamente darse cuenta de esto, vivir dándose cuenta que cualquier cosa que hagamos es nada. Y eso es un parteaguas para entender, ¿verdad? Para entender la vida, porque pensémoslo bien. Esa es mi brújula que yo tengo hoy por hoy en metafísica. Digo, a veces uno se cuestiona y dice, a ver, ¿sí valdrá la pena estar buscando dar las charlas en nuevos sitios, abrir grupos, dar más enseñanzas, más cosas y demás? Si a veces uno, si llega a haber cambios en los estudiantes, a veces no. Ustedes saben que pues por esto no se cobra absolutamente nada. No hay ganancias, no es una cuestión comercial, una empresa comercial esto, ni nada de eso. Y uno se pregunta, o sea, ¿de verdad esto que estoy haciendo sirve para algo? Y es una pregunta fuerte. Y la brújula es esta. Podría estar haciendo también cualquier otra cosa. Y trabajando y haciendo cosas y esto y el otro y demás. ¿Y qué estaría haciendo? Nada. Podríamos trabajar para cosas materiales, para cosas comerciales, para esto, para el otro, y que sí hay que hacerlo en la vida. Pero al mismo tiempo, si esto puede ayudar a alguna persona, si estamos trabajando para ayudar a alguien, para beneficiar a alguien, aunque no lo veamos a veces uno se rompe el coco y dice, pues, a ver si esto, a ver si esto, a ver si esto, a ver si esto sale aquí, allá y demás. Y la brújula es esa. Esto es para el más allá. Esto es para más adelante, ¿me entiendes? Esto es para ayudar a las personas, no ahorita, sino de aquí para el real, para el futuro. Y por eso vale la pena todo lo que hacemos, pues. Porque esto, nada, alguien necesita dinero, le das ahí el dinero y en ese momento come y ya, pero al día siguiente vuelve a tener hambre. Y con la enseñanza pasa que no. Con la enseñanza una persona que aprende a resolverse, se resuelve y no vuelve a padecer de hambre. ¿Por qué? Porque cambia su conciencia, cambia su mente y demás. Entonces, ese es como lo que uno puede meditar y puede verificar sus acciones. A ver, esto que estoy haciendo, ¿me lo voy a llevar? O sea, ¿para qué sirve verdaderamente esto que estoy planeando, haciendo, etcétera, etcétera? O sea, ¿a quiénes voy a beneficiar? Y tú dices, ok, si estoy beneficiando a personas, buenísimo. ¿Podría yo beneficiar a más personas haciendo algo más? Y ahí hay que seguir meditando y demás. Pero es darnos cuenta de todo eso, ¿verdad? Francesco, entonces, se iba a meditar a una iglesia destruida. Se llama la iglesia del crucifijo de San Damián. Esa iglesia, ese crucifijo es justamente el que ven ustedes en la lámina. Y esa iglesia, lo que es donde Francisco se iba a meditar, es una iglesia destruida. Francisco se iba a meditar, ¿y qué sucedía? Que empezó a oír voces.
Y entonces empezó a escuchar una voz que le decía, reconstruye mi iglesia. Entonces volteó a ver, dijo, pues ¿quién me habla? Volteó a ver al frente y era el crucifijo que tenía enfrente, que le estaba diciendo, reconstruye mi iglesia. Entonces, ¿qué pasó allí? Francisco fue obediente y empezó a echar mano en la iglesia esa donde estaba destruida y la empezó otra vez a componer. Le empezó a ladrillo por ladrillo a echarle. Y entonces lo empezaron a ver sus amigos. Entonces decían, Francesco, ¿qué le está pasando? Ya se volvió loco, ya lo perdimos. Ya anda ahí de loquito en una iglesia reconstruyéndola. Ya no sabemos qué hacer con él. Y entonces va un amigo con él, uno de sus amigos más cercanos. Y le dice, Francesco, ¿qué andas haciendo? No, pues aquí construyendo la iglesia, ya sabes, aquí voy a hacer un lugar para las personas que quieran estar aquí, que quién sabe qué. Y entonces el amigo lo estaba entrevistando, mira Francesco, ya te traje unas chelas para que te alivianes, te traje unas chicas allí para que salgamos a pasear, te traje todo el show para que le echemos, para todo el asunto. Y Francesco seguía construyendo y cuando menos lo vio, el amigo empezó a ayudarle. Mientras estaban platicando, el amigo le empezó a ayudar y le empezó a pasar ladrillos, a subir y a montar y todo esto. Cuando menos se dio cuenta, ya estaba allí construyendo con Francesco y se quedó allí con Francisco. Entonces, ya eran dos construyendo la iglesia. Dijo, no, pues esto está bien padre, Francisco, esto que estás haciendo está bien padre, está buenísimo. Luego fue otro amigo y dice, no, ya perdimos al otro también, no, pero ahora sí yo voy a ir. Ya se le pegó. Y entonces fue otro amigo con Francesco por allí y dice, mira Francesco, mira tú, amigo, también vénganse, ya salgan de esta cosa, ya estuvo bueno, que anden ahí de mariposones, vénganse al relajo, al carnaval, vámonos a Florencia, vámonos a viajar, vámonos a hacer cosas y todo eso. Pero entonces vio que Francesco y su amigo estaban bien felices, ahí bien animados. Y vamos a construir aquí, y va a ser nuestra casa club, y vamos a empezar a hacer lo que querramos, y a desvelarnos a las horas que querramos, y a hacer de todo y demás. Y entonces vio a este amigo que se la estaban pasando re bien, y que se queda también allí, a construir. Y ya eran 3. Y luego va otro amigo, y bolas igual, dice, no, pues ustedes se le están pasando bien, ya no quiero regresar con mis papás. Todo el pueblo empieza a irse contra Francisco, porque todos los hijos del pueblo, los hijos ricos del pueblo, se estaban yendo allá a meter con Francisco, que estaban formando ahí una fraternidad, que amigos, ayudando. Eran lo que hoy conocemos como hippies. Entonces el pueblo se empezó a rebelar y empezó a decir, no, pues esos hippies, ¿qué les pasa? Que quién sabe qué. Y luego, Francesco, imagínense, después de tener toda la lana del mundo, se puso en el pueblo a pedir limosna. Todo el pueblo pasaba y le escupía, le aventaba tomates. Y dice, no, tú eres un niño rico, ¿para qué pides dinero? Si tú tienes dinero, ¿qué necesidad de estar aquí? Y lo odiaban, pues, o sea, sí. Imagínense que el hijo de Carlos Slim se pusiera ahí en la calle a pedir dinero. El glamour popular, los empezaba ahí a fregar, pues. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Había una chica que desde muy niña seguía a Francesco, pues le gustaba muchísimo desde niño y demás, llamada Clara, ¿verdad? Clara seguía a Francisco y entonces cuando vio que estaba construyendo una comunidad allí y demás, dijo, Francisco, yo me quiero venir con ustedes. Y le dijo Francisco, no, es que no puedes porque se va a ver mal que tú, siendo mujer, te vengas aquí con nosotros y pues no está bien. ¿Qué es lo que pasó? Pues Francisco formó justamente una hermandad, un grupo de amigos que no tenían ningún objetivo religioso. Su objetivo era ayudar a los pobres, ayudar a la gente allí. Y entonces en eso pues se divertían, bailaban, disfrutaban. Francisco se los llevaba a la plaza pública de Assisi y entonces veía que andaba uno por ahí y dice, vente, vamos a bailar. Y se ponían a bailar allí en el centro de la plaza y se quitaban la ropa y hacían striptease y entonces todo el pueblo les aventaba lechuga
plátanos, les aventaba tomates. Y entonces el Francisco y su discípulo ahí bien felices, encueraditos ahí, bailando y todo. Y el pueblo, pues en contra de ellos. Entonces ya termina la escena, se visten y todo, y el discípulo de Francisco le dice, Francisco, ¿por qué bailamos desnudos? Y le dice Francisco, ¿qué no te diste cuenta? No, pues ¿qué pasó o qué? Bailabas tú, bailaba yo, bailaba la tierra, bailaba el mundo, bailaba todo el pueblo. Todo estaba bailando mientras nosotros bailábamos. Y dice, ¿y por qué desnudos? Ah, para desarrollar humildad. Para quitarse el pudor. Pues seguramente el estudiante tenía muchos prejuicios y demás, y fue una forma en que Francisco le ayudó a quitarse los prejuicios y demás. Pero eran lo que conocemos hoy como hippies, ¿verdad? Al final, terminaron de construir este primer templo, que es conocido como la iglesia de San Damián. Y prácticamente ya para ese entonces se le habían juntado como 50 ya a Francisco, que lo seguían para todos lados, y eran los hermanos franciscanos que iban cantando y por todas las calles iban cantando, echando porras, echando gritos, etcétera, etcétera, bien felices, ayudando a los pobres. Pedían dinero y cosas y demás, lo que recolectaban se lo daban a los leprosos. La lepra era la enfermedad que en ese entonces pues estaba acechando pues a los pueblos y demás por falta de higiene, era el medievo y todo ese tipo de cosas, y ellos ayudaban a los pobres. Francesco tenía una situación con los leprosos desde muy niño, era como que su fobia más grande, los leprosos, les tenía un terror y un pavor y un asco terribles. Entonces, él al darse cuenta de eso, pues descubre que así como a él lo rechazaban, y por eso se tuvo que ir a vivir a las afueras del pueblo, allí a las afueras del pueblo también estaban todos los leprosos. O sea, de las familias los rechazaban y había como un cinturón como de pobreza, de negatividad, de gente que estaba rechazada ahí a las afueras, y Francisco se da cuenta de eso. Y entonces decide pues ayudarlos, y en una ocasión encontró un leproso y se lo llevó a un río. Y empezó, para afrontar su miedo, su temor, su terror que tenía, agarró una esponja, una estopa o algo así, y empezó de pies a cabeza a bañarlo. Ya se imaginarán, con toda la piel cayéndose allí. Y empezó de abajo hacia arriba, pero ya se imaginarán, pues con el asco que tenía y demás, afrontando esa situación. Y cuando llegó al rostro, descubrió que era el Maestro Jesús. Y era Jesús que estaba allí, ayudándole y todo eso. Y Jesús tiene muchas de esas, pues. No solamente con Francisco, a varios se les presentó ahí en el camino, justamente porque estaban haciendo lo correcto. Jesús dijo, ¿verdad? Lo que hagas con los demás también me lo estarás haciendo a mí. Y eso es justamente lo que decidió hacer Francisco, ayudar a los pobres. Y mientras ayudaba a los pobres, allí estaba su maestro. Entonces, Francisco, sin ninguna afiliación ni nada, pues decide querer a Jesús. Así. Jesús por Jesús, nada más. Y entonces, bueno, esa iglesia sigue tal cual así, como está. Allí fue una vez que fuimos en un grupo de metafísicos por allá, en el 2012, y justamente pues esa iglesia de San Damiano se mantiene tal cual. Entonces ellos eran como los rebeldes, pero no los rebeldes de Pancho Villa, ¿verdad? Ni tampoco los rebeldes de Frankie Dante y los rebeldes que están allí, ¿verdad? ¿Qué tipo de rebeldes son ustedes? ¿O los rebeldes estos del rock and roll? O los más nuevos, ¿verdad? Los RBD, ¿verdad? Ya ni son rebeldes, los RBD. Pero uno entra en estos estudios por rebelde. Uno entra a estudiar esta enseñanza por rebelde. Yo soy el rebelde también, yo soy rebelde. O sea, esa es mi naturaleza. A mí no puede ser de otra forma, pues. Pero uno se rebela contra la negatividad. Uno se rebela contra la inercia de la vida, uno se rebela y cuestiona por qué la gente piensa así, y por qué destruye, y por qué vive mal, y por qué vive negativo, y por qué compite, y por qué tiene celos, y por qué tiene envidia, y por qué le da coraje tal, o por qué pelea, y por qué se enferma. Uno se rebela contra todo eso, y ese es justamente el fundamento. Los franciscanos eran los rebeldes,
no del ritmo, ¿verdad? Los rebeldes con causa. Ellos tenían la causa de ayudar a los pobres. Y obviamente pues todo el pueblo empezó a decir, es que Francisco, ya se imaginan, Francisco los mandó a hacer eso, Francisco es el peor, Francisco les lavó el cerebro, Francisco se cree quién sabe qué y ahora está fundando su religión, Francisco, todos se lo echaban al Francisco y tuvieron bastantes obstáculos, el pueblo prácticamente no los quería ni nada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues nada, todos rebeldes, ¿verdad? Nos rebelamos contra la negatividad, contra lo discordante, contra lo que busca causarnos temor, contra la ignorancia, contra el odio, contra la tristeza. Hay un estudiante que me comenta que tiene la situación de que hay un profesor que está prácticamente pues atosigando a su hijo en la escuela. Entonces pues uno le da vueltas y dice, no, es que es muy marcado, pues le está y dice y que no puede y que esto y que el otro y que aquí, que allá, que todo esto. Entonces me dice que, dice ella, yo ya me puse a pelear, mandé carta al director, pero tengo miedo que vaya a salir contraproducente porque ese maestro es amigo del director, lleva los años de allí y todo eso. Y yo lo único que le dije es que tenemos que engrandecer. Los metafísicos no peleamos con el mal, engrandecemos la presencia de Dios. Entonces ella pensó que yo le había dicho que no peleara, pero yo no dije eso, yo dije que ella estaba concentrada en el problema, no estaba concentrada en Dios, no estaba concentrado en cómo Dios iba a resolver esa situación. Ustedes saben que existe la llave de oro. Dios está en el profesor, Dios está en el director, Dios está en mi hijo, Dios está en ese instituto, Dios está por aquí, Dios ya resolvió, Dios trajo lo mejor. Y esa es la llave de oro. Pero esto es así, el nivel, no importa el tamaño de tu problema. Lo que importa es el tamaño de Dios para ti. Y si ese problema lo ves fuerte, es porque no ves lo suficientemente fuerte a Dios. ¿Y cómo hacer allí entonces? Engrandeciendo a Dios. Eso es justamente lo que enseña el Magnificat, que vamos a estudiar mañana de la Madre María. Cómo engrandecer a Dios por sobre todas las cosas, lo máximo, viendo lo superior y demás. Y eso es justamente el modo en que nos revelamos. Triunfando con Dios, haciéndonos a la victoria con Dios. ¿Y qué es lo que es necesario allí? La oración, el decreto, la meditación y ponerte, y Dios me va a ir bien, y yo no le tengo miedo a nadie, y Dios puede todo, y te agarras a todos, ¿verdad? Todos los maestros, si te gustan los maestros, los decretos que te gusten, con la pura presencia yo soy, y los decretos, las invocaciones también te trabajaría, pero que tú exaltes, eleves la presencia yo soy dentro de ti y hacerlo crecer eso. Por eso es la importancia del decreto, como los cuaqueros que empezamos a ver desde la sesión pasada, que eso tiene que hacerse con energía, con galleta, con el foie de por medio. Debes de sacar el foie. ¿Por qué? Porque así es como tú pones, si Dios me va a traer dinero, y Dios me va a hacer feliz, y Dios quiere esto para mi vida, y yo lo acepto, y yo lo exijo, y te rebelas contra esa situación, no la puedes aceptar a tu vida, pues es que pobre de mi hijo que está pasando esto, no. Dios va a hacer que a mi hijo le vaya bien, Dios le va a poner el profesor perfecto, Dios está en el corazón de ese profesor y en su mente para que haga a mi hijo grande, porque esa es su labor, y Dios quiere que esa escuela prospere, y Dios está en esa escuela, y tú te pones fuerte allí a decretar a Dios como lo más grande, como lo supremo, como la gloria, como lo superior, y entonces sí, estás haciendo lo correcto. No es rebelarte nada más de decir, no, pues es que esto, es que el otro, esto está mal. Hay gente que se rebela y dice, esto está mal y hacen marchas. Pero pues le dan poder a eso, lo que resistes persiste. Lo que debes de hacer es voltear la otra mejilla, voltear tu faz hacia Dios. Estabas volteando tu rostro hacia el problema.
Y sea lo que sea necesario, tú te vienes aquí. Por eso ustedes vienen a las sesiones de metafísica, para engrandecer a Dios dentro de ustedes, en sus vidas. Y uno debe de ponerse con eso y con los decretos y todo, ¿verdad? Ya haremos nuestro decreto del día de hoy. Y este es bien interesante. ¿Cuántas cosas queremos ser en la vida? La única propuesta que tenemos aquí es querer ser como Francisco. Y entonces hacía sus movimientos, ya les digo, de sus bailes ahí públicos. Y si querían se vestían de mujer, si no, no, lo que les apeteciera. Hacían sus movimientos, sus cosas, sus reuniones, y Francisco les decía, miren, hagan así, y hagan asado. Y los ponía a hacer allí todas las cosas y ayudar a hacer movimientos de ayuda, de altruismo, y todo a todos sus amigochos franciscanos. Y los instruía. Francisco, pues, había sido criado en una casa noble y demás, y por supuesto que tenía más educación que el promedio, que la gente de ese pueblo, pero mucho se dejaba guiar por su inspiración, por el modo en que él sabía que podía ayudar. Entonces, prácticamente, Francisco renunció a toda esa millonada que tenía allí, renunció a toda esa familia, renunció a todas esas cuestiones, para estar justamente dedicado a ayudar a los pobres. La renuncia no es darlo todo para quedarnos sin nada, es tener mucho para poder dar más. O sea, que Dios te dé más para que tú puedas ayudar más, para que puedas servir más, para que puedas ser más, ¿verdad? Y Francisco pues se ponía feliz viendo los atardeceres que son preciosos allí, en todos lados también. Las maripositas, las flores. Y por eso el libro de todo el compendio de estas historias de Francisco se llama Florecillas de San Francisco, porque era un amante de la naturaleza, cuidaba a los burritos, cuidaba a los gatitos, a los perritos, a todos los animales los quería, y por eso ahora lo han vuelto el patrón de los animalitos. Por supuesto, tenían también una dieta que cuidaba a los animales, y entonces Francesco pues los llevó a eso, ¿verdad? La hermana pobreza es igual a la carencia de orgullo, vanidad y posesiones, sinónimo de sencillez, humildad, de no sentirse dueño de nada externo ni interno. Los franciscanos hacen 3 votos: castidad, pobreza y... ¿Y cuál? Sí, pero creo que va de la mano con pobreza. Pobreza, humildad y castidad. Sí puede ser esas 3. Sí, debe ser caridad o servicio, una de este tipo. Pero el asunto es la pobreza, eso es lo que nos vamos a concentrar, ¿verdad? Porque los otros no creo que vayan a ser votos del otro. Bueno, de castidad, quién sabe, ¿verdad, Lili? Tú ya estás muy evolucionada, Lili. ¿Qué quiere decir la pobreza? Es la carencia, pero ser pordiosero o pobre espiritual. ¿Qué es ser pobre espiritual? Sentir que siempre nos hace falta Dios. Esa es la pobreza, que el voto de pobreza, pues verdadero, es de lo que hablaba Jesús, que los ricos no entrarían ni por el ojo de una aguja. La pobreza que se refería a Jesús era la pobreza espiritual. La riqueza espiritual es creer que ya estás hecho, que ya tú puedes hacerlo todo, que no necesitas ayuda. Y la pobreza espiritual quiere decir que siempre estamos necesitados de Dios. Y ese es un proceso naturalmente que uno tiene que ir viviendo. Cada vez uno tiene que llevar y volverse más pobre espiritual. Hay gente que no tiene de llenadera, ¿verdad? Y se compra y los ves aquí y los ves allá, y que se compran aquí, que se compran allá, y está fabuloso. Pero yo les vengo a promover a que no tengan llenadera de Dios. La otra también, porque si ustedes quieren van a tener todo lo que necesiten, pero de Dios, que nunca se llenen lo suficiente de Dios, que siempre necesiten más, que siempre pidan más, que siempre invoquen más, que siempre se conecten más, que siempre busquen más a Dios. Eso es justamente lo que necesitamos. Y nada, yo soy el primero que necesita más.
Y por eso pues doy charlas y por eso ayudo y por eso esto y por eso me interesa, porque es mi forma en cómo yo me conecto, pues cada uno de ustedes sabrá cómo se conecta y verifiquen que lo estén haciendo y todo eso, pero es el contacto que uno tiene con su yo soy, con Dios, el que importa. Y eso es justamente la que promovía Francesco. Francesco, dicen que este era el cuadro más asemejado a cómo él era físicamente en ese tiempo. Es el cuadro más antiguo de Francisco y es como se parecía. ¿Lo ven guapetón? ¿Y cómo nos lo pintan? Galán, alto, con barbita así, naricita respingada. Guapetón, ¿verdad? Está musculoso, yo creo que lo ponen ya. Y es muy interesante esto. Una vez, cabe destacar que los discípulos de Francisco lo trataban muy mal, pero porque Francisco se los pedía. Francisco les pedía que le dijeran que no podía, que no sabía, que esto y demás, pues para trabajar su humildad. Imagínense qué grado llegaba. Pero entonces un día, uno de sus estudiantes, de los más cercanos, de los primeros que se sumó a su obra y demás, le dice: Francisco, ya, no entiendo nada. ¿Cómo puede ser que tú, siendo tan feo, sin tener el don de la palabra, sin tener cualidades, habiendo hecho todo lo que hiciste y todo eso, tanta gente te siga y tanta gente quiera seguir tu forma de vida y quiera ser como tú y todo esto? Y Francisco, con toda la sabiduría, le respondió: imagínate tú, si yo, siendo tan feo, sin don de la palabra, sin cualidades, pobre por decisión propia y todo, tanta gente me sigue, imagínate la promesa que tiene Dios para los guapos, para los que tienen don de la palabra, para los que sí saben hacer las cosas, para los que son, pueden hacer las cosas. Dice: imagínate cómo a Dios a mí me ha hecho grande y todo lo que puede hacer grande a los demás. ¡Pum! Por supuesto, imagínense ustedes completamente. Vamos a leer todos juntos. Hay que vaciarse del ego. Las ideas personalistas, las creencias de lo que quiere ser y solamente ser nada, ya que estamos llenos del yo personal y por eso Dios no nos puede penetrar. Hay que dejarle un espacio a Dios dentro de nosotros y ese es el que ocupa la personalidad. Por eso a la personalidad hay que hacerla desaparecer, ignorarla para que Dios pueda aparecer. Y eso es muy importante en cualquier tipo de trabajo interior, porque eso es lo que se hace cuando uno entra a estudiar. Lo que uno hace es quitarse todo ese aspecto de la personalidad. No quiere decir que no seas tú, quiere decir que no le das poder a esa personalidad, la mantienes a raya. ¿Para qué? Para que Dios dentro de ti sí se pueda expresar. ¿Y qué ocurre? Francesco agarraba escoba y con la pura escoba se ponía en todo su convento todo el día. Todo el día limpiando. Bueno, aparte espiritualmente barrer es un símbolo superior, pues, de limpiar. Es limpiar el subconsciente, es limpiar la mente, es purificar la mente, barrer. Por eso es tan importante barrer. Hay estudiantes que me dicen: ¿sabes qué, Román? Yo soy feliz, pongo los audios de las sesiones, me pongo a barrer, a trapear y a hacer todo, y soy requete feliz escuchando, y se me pasa bien rápido y bien contento, y dice, soy fan de eso. Hay otros que me dicen: no, dice, otros estudiantes dicen, cuando escuchan las sesiones, dice, yo le mando mi mensaje a mi pareja, le digo: ¿qué te parece, mi amor? ¿Clase matrimonial? Y dice: sí. Entonces se van los dos en la noche a su
a su casa, a su cama y demás, y ponen las sesiones y se ponen a estudiar la parejita juntos allí. Y hay otros que dicen, nos reunimos un grupo de amigas y nos vamos a oír las sesiones, o sea, de todo, pero ¿cuál es el asunto? Pues la terapia mental, ¿verdad? De estudiar, de aprender y demás. Pero en el caso de barrer quiere decir purificar la mente. Cuando tú barres, purificas tu conciencia. Un día fuimos al templo de Paramahansa Yogananda y en ese lugar había un hombre, para variar mexicano, que se dedicaba a ser el jardinero, el trapeador, el IBM, el prácticamente que barría, el que trapeaba y demás. Pero cuando llegamos con él, empezamos a platicar con él y nos dio enseñanza y nos platicó y nos dio técnicas y todo. Yo le dije, ¿tú eres monje aquí o qué? Dice, no, yo soy el que barro. Yo dije, mira, imagínate, si este sabe el que barre, imagínate que sabrán los que ya estudian y los que están allí. Pero lleva los años también este hombre allí, se llama Raimundo, por si lo llegan a encontrar un día. Y entonces él se dedica a limpiar el templo allí y dice, a mí me gusta hacer lo que hago, es lo que yo hago aquí por este lugar, porque cuando yo limpio el templo, a mí el maestro me limpia a mí, me purifica. Por supuesto, él le dedica todo ese trabajo, esa labor y demás, pues al maestro, a su maestro interior, a Yogananda y todo eso. Todo el servicio que nosotros hacemos espiritualmente lo dedicamos al maestro. ¿A qué maestro? Pues sabrás tú y sabrá Dios nada más, porque eso no son cosas que se sepan en el exterior. Todo eso es interior, pero barrer quiere decir eso. Entonces es que así Francesco se llevaba en el convento, barriendo. Cuando sus estudiantes, imagínense, ya había crecido esa organización, ya eran miles, y se reunían y no cabían y crearon muchísimos templos y todo esto, y entonces, imagínense, Francisco se la pasaba con su escoba. Pues los discípulos me lo han tachado de incapaz para llevar una organización de ese modo, que no tenía dones, que no tenía liderazgo, que no tenía esto, casi como les platiqué que le decía el otro, le preguntaba. Y entonces han hecho un complot para sacarlo de su propia orden. Y lo botaron de la propia orden que había fundado. Y Francisco seguía barriendo. Francisco trabajó eso como una cuestión de humildad y todo esto. Y entonces cuenta la historia que él barría. Y cuando hacían sus reuniones, ya se imaginarán de cómo la organización iba a hacer esto, cómo iba a hacer el otro y demás. Francesco se quedaba escuchando ahí en la puerta todo lo que decían y barría y escuchaba todo lo que decían, pero lo sacaron de su propia orden. Eso, pues, nada, le ha pasado pasa por todos lados, pero pues es una situación, ¿verdad? Hasta a Steve Jobs les pasó también algo así de ese tipo. Lo sacaron de su propia organización, lo votaron pues, y en eso ya fundó otra organización y demás. Pero ¿cuál es la moraleja de todo esto? De Francisco, ¿quién sabe? Todo el mundo. ¿Y quién sabe el nombre de la persona que lo traicionó y que lo votó y que lo sacó de la orden y demás? Nadie. ¿Me entienden? Porque ese tipo de cosas pues se llevan en el interior, pues. Y a Francisco le pasó así, ¿verdad? Y entonces Francisco agarró una escoba y barrió. Barrió toda su vida, por eso siempre que lo ven con la palomita, con el conejito, con el gatito, con el perrito, lo ven con la escoba. Y entonces uno puede justamente, pues hacer eso, hacer la escoba, el servicio de limpieza es la labor más generosa, más pura, más grande que podamos hacer en la vida. Entonces, agarrar escobas, ¿verdad? La verdad es que yo, pues, barro muy poquito, pero en los centros de metafísica es donde yo creo que más he barrido. Debido a eso, ¿verdad? Y aquí, bueno, Yudel ya se agarra el trapeador, tenemos un trapeador muy moderno, y ahí el Harvey o el Chema les gusta también. Pero así, para que te ayude. Sí, ¿verdad?
Un día, Francesco, imagínense, ellos caminaban toda la noche para que no les agarrara el sol, para no caminar con sol y estar más frescos, y dormían durante la mañana cuando tenían viajes. Imagínense en Italia, por esos lugares, el frío es muy extremo, ya por invierno y demás, ahorita ya está muy frío. ¿Qué ocurre? Caminaron toda la noche para llegar de un templo que tenían a otro, allí en la Porciúncula, en Assisi, y entonces cuando llegaron, después de caminar como 8 horas y todo, había un burrito en la casa de los franciscanos. Ellos tenían así como su centro, y hagan de cuenta que los dormitorios estaban aquí al lado. Entonces tenían su casa de estudios y su lugar, y ahí dormían. Entonces llegaron y el burrito estaba allí en los dormitorios. Entraron y dijeron: Francesco, hay un burrito en nuestra habitación. ¿Qué hacemos? Hermanos, dejemos al burrito descansar, busquemos otro lugar para dormir nosotros. Ya respetado el sueño del burro y puso a caminar a sus hombres pues otras horas en el frío inclemente y todo eso, de tanto que apreciaba pues la vida de los demás seres y demás. Entonces uno puede seguirle diciendo, ¿verdad? Yo quiero ser como tú, Francisco, cuidando ahí a los burritos, cuidándole el sueño a los burritos. Dice Rubén en el libro: ¿quién es nuestro burrito de Ribotorto que nos recuerda que no nos apoyemos a nada? Y bueno, meditemos, ¿verdad? ¿Quién es el que nos obliga, a lo mejor ya llegando después cansados a un lugar, otra vez, a empezar de nuevo otro trayecto, a empezar otra vez, a volver a empezar, a reiniciar y demás? Esto pues es prácticamente también una enseñanza. Francesco le gustaba irse a las cuevas. Aquí es una cueva que una vez estaba ahí en Assisi, y es una cuevita. Francesco era chaparrito y todo, y cabía en esa cuevita, y ahí se ponía a dormir. Y ahí se quedaba. Él hacía retiros, los franciscanos lo siguen haciendo. Hay un templo franciscano aquí en Monterrey, bueno, por si quieren ir y demás. Y los mandan a la Sierra de Zacatecas. Ya saben que allí es seco, es desértico, y hay muchas peñas y cosas ahí, pues ahí están todas las minas y todo. Y se meten ahí los franciscanos a hacer sus retiros. Siguen siendo bien extremos todavía. Y bueno, ahí es donde dormía Francisco. Se iban a periodos de retiro allí, y es como entras a la habitación de Francisco y es una cueva. Él le gustaba vivir en... ¿Mande? Hay una iglesia que está acá en San Pedro. En San Pedro, y ¿qué otra calle será? Vasconcelos. Sobre Vasconcelos. La iglesia se llama San Francisco. Exacto, se llama San Francisquito, y afuera hay un San Francisquito allí como con un niño agarrado de la mano. Es una iglesia redondita, muy chula y todo, y se llena. Así que si quieren ir, lleguen temprano. Vamos a leer todos juntos. Pensar siempre que debemos vivir en la humildad de esos primeros días cuando comenzamos, donde contábamos con casi nada, los primeros conocimientos, los escasos recursos, pero el corazón henchido de esperanzas por hacer algo por el bien de los demás. Este es un muy buen momento para meditar en eso. Cuando empezamos, cuando éramos prácticamente en nuestros inicios, en nuestros primeros trabajos, cuando salimos de casa, cuando empezamos, qué sé yo, nuestros estudios espirituales incluso, cuando empezamos a facilitar, y hay que ver muy bien cómo empezamos. Vacíos, con una mano adelante y una mano atrás, con deseos, con ganas, con esto, con el otro, y uno se debe de regresar a ese momento, siempre. Porque son los momentos que nos dieron origen, donde no nos creíamos nada porque éramos nada, donde no teníamos nada, ninguna reputación que guardar, ninguna situación y demás, porque estábamos prácticamente comenzando con muchas expectativas, con sueños y demás, y uno siempre debe de regresar su estado de conciencia a esos momentos, y no creerse que ha hecho absolutamente nada, que ha surgido, que ha hecho alguna cosa y demás, y eso es lo que hacía Francisco. Hay una situación, pues bueno, Francisco pues siempre vivió con ese sentido de la humildad, con ese sentido del servicio, de no creerse nada. Él no se creía que fundó alguna orden ni nada. ¿Qué pasó? Pues se le vino toda esa tempestad. Después él tuvo posibilidad de regresar al convento de los franciscanos y creó lo que se denominó la regla.
que es el primer libro donde él plantea todas las formas de llevar a cabo pues esa organización. Y entonces ya los ataques eran muchos por todos lados, el interno, el de los de Assisi, que prácticamente lo estaban tachando, pues ya saben, ya se imaginarán de qué, y por todos lados. Y de la iglesia también ya los tenían prácticamente por todos lados, se les ponían obstáculos. Francisco decide ir a visitar al Papa y pide una sesión con él. Y se va con sus franciscanos caminando, desde Assisi hasta Roma, hasta la ciudad donde vivía el Papa. Una noche antes de llegar Francisco con el Papa para su audiencia, el Papa soñó con Francisco. Y soñó que él iba a ser el hombre que iba a regresarle a la iglesia el estatus que había perdido. Porque ya se imaginarán, la iglesia en esos tiempos había apoyado las cruzadas, las muertes, habían matado en nombre de la iglesia, había hecho tantas cosas. Y él soñó que Francisco iba a ser la persona que iba otra vez a devolverle ese carisma, ese cáliz, esa buena onda, eso que Jesús había predicado y demás. Y entonces cuando llegó Francisco, pues prácticamente pues llegó temeroso a ver si le aprobaba esa regla. Él lo que quería era que vieran a los franciscanos como una orden, que les aceptaran, que los avalaran como una orden más para poder él hacer su trabajo, para poder seguir con esa fórmula y demás. Y entonces el Papa cuando lo ve dice, vente mijo, yo soñé contigo y pasó el otro, y le aceptó que él tuviera su propia orden, la orden franciscana. O sea, como ustedes saben, Francisco no empezó religioso, Francisco empezó ayudando con una obra de caridad. Y eso después, pues, como él amaba tanto a Jesús, él dijo, no, pues, esto, y les enseñaba de Jesús, y esto, y el otro, y demás. Y luego es así que lleva esa fundación a las manos del Papa para que se las firme. Él empezó del otro lado, y después fue que recibió el aval. Pero ya se imaginarán, prácticamente, gracias a los franciscanos, es que medio México, las ciudades de México no existirían si no fuera por los franciscanos. Y ellos tienen un convento acá, ¿verdad? También en la peña esta de donde fuimos al Vipassana. Es por la peña, no, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Las grutas de qué? De García. Ahí al lado está el retiro de los franciscanos. Y así es un templo franciscano que hasta el fondo tiene su templito y demás, y a los laterales tiene los dormitorios. Muy bonito y todo. De hecho, en esa área hay pasadizos por abajo. Seguramente se meten ahí en las peñas ellos. Ah, sí, mira Lili, ¿tú cómo sabes? A ver. Porque tenías te la llevaban ahí, Lili. ¿A poco tienes historia eclesiástica tú, Lili? en García hay fincas que tienen así como que una cuevita y que no, pues es un pasadizo. Y te invitaban ahí a la cuevita. Uy, ¿con quién ibas, Lili? A otro lado con mi novio. Ay, mira, no, pues sí. A quitarse el frito, ¿verdad? No, a investigar. A investigar, no, pues qué investigadores, ¿verdad? Qué investigativos. Pues mira tú. Es que tiene mucha leyenda ahí en García. Muy bien, esto es lo que les platiqué de que Francesco pues creían que había esto. Dice, en la orden franciscana creyeron que como Francisco vivía pensando las florecitas y los animalitos, perdonando y amando, no iba a tener una mente organizativa para dirigir un movimiento religioso tan grande como el que se estaba conformando. El propio fundador lo condenaron y criticaron. Francisco no condenó a los que lo rechazaron y los mantuvo con su bendición. O sea, siempre quiso a sus hermanos y los perdonaba. Miren esta es una túnica original de Francesco. Allí está en el Monte Laverna, en un museo. Esta es la tela así exactamente como utilizaba Francisco. ¿Mande? Sí, pero muy grueso. Muy grueso. Incluso, pues nada, tiene prácticamente allí, o sea, está en el estatus que Francisco la dejó. Y entonces, pues es una cuestión bastante bella, checar y todo, porque hasta tiene allí marquitas de sangre. Y es sangre de Francisco y todo, está viva ahí la cosa. Francesco entregó, ¿los qué?
Le dejó los electrones. Sí, ahí están los electrones. Francisco entregó su corriente de vida el día sábado 4 de octubre de 1226. Pidió que lo pusieran en el piso y le quitaron toda la ropa en rigor a la santa humildad y pobreza en que había vivido durante su encarnación, ¿verdad? Tan bonito el Francesco. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que nada, prácticamente después de una vida de servicio completo y demás, ya se estaba despidiendo del pueblo de Assisi. Ya prácticamente estaba en un templo en la parte alta de Assisi y dijeron, ¿saben qué? Llévenme al otro templo. Iban subiendo ahí, subiendo, más o menos esta vista. Y Francesco pidió que lo voltearan y dice, déjenme ver por última vez mi ciudad. Volteó a ver su ciudad y le dijo una bendición muy grande. Le dijo, amada Assisi, que bendita seas porque en ti, porque tú vas a despertar los Cristos, las chispas divinas, el bien, el amor, la paz, y vas a bendecir a todos tus ciudadanos por siempre. Vas a ser una ciudad santa. Y le cargó con su bendición. Y tal cual, ustedes llegan a esa ciudad y algo pasa allí. Hay una carga, hay una atmósfera. Es como si se mantuviera como cuando estaba San Francisco en ese lugar. Y Francisco, bueno, cabe destacar que es el único santo reconocido por todas las religiones. A todos les ponen peros, pero a Francesco no. En todas las religiones lo reconocen como un maestro, como una persona superior y demás. Es el patrón de Europa. Es el patrón de los animalitos. Es el prácticamente fundador de medio México, ha sido fundado por órdenes franciscanas. Entonces, gracias, imagínense, a toda esa labor, es de un cuatito loco allí, que decidió pues hacer el amor, ser feliz, ayudar a los demás, que renunció a todo, imagínense qué grande ha sido el legado y demás. Y cabe destacar que él, nosotros decimos yo quiero ser como Francisco, a mí, yo soy su fan, soy fan de Francisco, o sea, yo me puedo pasar todas las charlas hablando de Francisco. Y él era fan de Jesús. Y él recobra la tradición de poner el nacimiento. Él pone uno de los primeros nacimientos, así como ponemos la Virgen, el José, el Niño Dios y todo eso. Él es el que da esa tradición. También va de la mano y ponía pues todas esas cosas navideñas que ponemos y demás, pero es el primero que recuerda otra vez eso. ¿Y no fue alguno de los discípulos de Jesús Él es un maestro llamado Kutumi. Y Kutumi fue el Baltasar, el negrito. El rey mago Baltasar. Entonces, pues nada, Kutumi prácticamente es uno de los maestros pues de la metafísica, pues, o sea, más querido y que le gusta la metafísica y bueno, eso yo digo, ¿verdad? Pero sí está al pendiente y todo eso. Y prácticamente pues esa es su ciudad, esa es la ciudad del maestro Kutumi. Entonces dicen que cuando uno va así, sí, va a que el maestro lo vea. Y vas ahí y el maestro te ve. Y entonces pues nada, hay que ir así, sí, ¿verdad? Eso, es así como así. ¿Dudas? Pues muy bien, vamos a hacer nuestra práctica de la donación.